Nicodemo era un líder respetado en Jerusalén, conocido por su sabiduría, su lealtad a las tradiciones judías y su posición prominente como miembro del Sanedrín, el consejo más poderoso entre los judíos. Fariseo devoto, fue maestro de la ley y ejemplo para el pueblo, alguien que dedicó su vida al estudio y aplicación de las Escrituras. Sin embargo, cuando Jesús de Nazaret surgió, predicando verdades profundas y realizando milagros que nadie podía negar, Nicodemo sintió que su fe era desafiada. Era un hombre acostumbrado a las respuestas claras, pero la figura de Jesús le traía preguntas que no sabía cómo responder. Impulsado por la curiosidad y una búsqueda sincera de la verdad, Nicodemo enfrentó el conflicto entre sus viejas convicciones y el nuevo camino que comenzaba a abrirse ante él. Su viaje estuvo marcado por la duda, el coraje y una transformación que cambiaría no solo su forma de ver el mundo, sino también su forma de entender a Dios mismo. Sigue ahora esta emocionante historia que promete inspirar y tocar tu corazón de una manera única. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nicodemo nació en una Jerusalén bulliciosa, una ciudad que latía como el corazón del pueblo judío, con sus callejuelas estrechas, el gran templo y las prácticas sagradas de una fe antigua. Provenía de una familia respetada, un linaje que llevaba en la sangre el honor de seguir y enseñar la ley mosaica. Desde pequeño, Nicodemo fue educado en las costumbres y escrituras, dejándose moldear por la devoción y disciplina que el judaísmo exigía a quienes aspiraban a convertirse en maestros. A medida que crecía, observaba a los maestros de la ley con profunda reverencia, imaginando el día en que él mismo sería capaz de enseñar, de interpretar cada pasaje de la Escritura, con la misma sabiduría que tanto admiraba. Con el paso de los años, lo que era una admiración se convirtió en una responsabilidad. Nicodemo ya no era solo un joven erudito. Ascendió entre los fariseos, ocupando un puesto de autoridad como príncipe de los judíos, lo que le dio influencia y respeto. Pero este estatus también conllevaba exigencias. El pueblo veía en él un ejemplo, alguien que conocía los misterios y la voluntad de Dios. Para Nicodemo fue un papel sagrado y al mismo tiempo desafiante. Nicodemo era ahora uno de los hombres más respetados en Jerusalén. Además de ser un fariseo dedicado, también era miembro del Sanedrín, el consejo judío más alto, formado por los líderes religiosos más sabios e influyentes de Israel. El Sanedrín tenía autoridad sobre los asuntos religiosos y, en muchos casos, políticos de la nación. Sin embargo, esa posición requería que Nicodemo fuera extremadamente celoso y obediente a la ley, algo que tomó muy en serio. Después de todo, a los ojos de su pueblo, él era más que un maestro. Fue un ejemplo de fe y rectitud. Con su experiencia y profundo conocimiento de las Escrituras, Nicodemo no era solo un seguidor de la tradición, se había convertido en su guardián. Los fariseos eran conocidos por su interpretación estricta de la ley, y Nicodemo era firme en sus convicciones. Para él, cada letra y cada regla tenían un significado que iba más allá del entendimiento común, como si las palabras sagradas llevaran el mismísimo aliento de Dios. Esta dedicación a la pureza y la obediencia a la ley lo había elevado entre sus pares, convirtiéndolo en alguien cuya palabra tenía peso y autoridad. Pero, a pesar de todo su conocimiento, algo empezó a perturbarlo. Escuchó cada vez más historias sobre Jesús, un hombre que hablaba con una autoridad diferente, realizaba milagros y atraía multitudes. Y no cualquiera hizo estas declaraciones. Muchos procedían de gente sencilla y humilde, pero que hablaban con una convicción que no podía ser ignorada. ¿Por qué este Jesús ejerció tal fascinación? Nicodemo, que había pasado su vida buscando la verdad,
Ya no podía ignorar sus dudas. Cada día crecían los rumores sobre Jesús. Nicodemo escuchó los más variados relatos: ciegos que volvieron a ver, paralíticos que caminaron, leprosos que fueron curados y hasta muertos que volvieron a la vida. Era difícil entender cómo eran posibles estas hazañas. Y lo más sorprendente fue que Jesús no buscaba gloria ni fortuna. Más bien, hablaba de un reino de Dios que no se parecía a nada que Nicodemo hubiera oído jamás. Los fariseos, sin embargo, miraron a este hombre con sospecha e indignación. Después de todo, ¿cómo podría alguien enseñar algo acerca de Dios sin siquiera haber recibido una formación formal como ellos? Pero Nicodemo no pudo ignorar el impacto de las palabras de Jesús. La tensión entre el Sanedrín y Jesús iba en aumento. Muchos fariseos se enojaron por lo que consideraban una afrenta, ya que Jesús denunció la hipocresía de algunos de ellos, llamándolos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero vacíos por dentro. Nicodemo, que valoraba la tradición y respetaba la autoridad del Sanedrín, se encontró en una situación inusual. Por un lado, se sintió atraído por el misterio y el poder de las palabras de Jesús. Por el otro, temía lo que su interés podría significar para su reputación y posición. Había algo especial en Jesús, una autoridad que Nicodemo no podía explicar. Habló con una convicción tan pura, como si realmente conociera a Dios de una manera única. Nicodemo sintió, por primera vez, que necesitaba entender quién era realmente este hombre. El conflicto en su corazón crecía con cada historia que escuchaba. Y entonces, una noche en que la ciudad estaba en silencio y las calles vacías, tomó una decisión. Esa noche, con el corazón acelerado y un ligero temor de ser visto, Nicodemo abandonó la seguridad de su hogar y fue al encuentro de Jesús. Eligió la oscuridad como su aliada. Después de todo, el riesgo era grande. Nicodemo no podía arriesgarse a que otros fariseos se enteraran de su curiosidad por el Nazareno, ni quería que se cuestionara su posición en el Sanedrín. Mientras caminaba por las calles silenciosas, su mente hervía de preguntas. ¿Qué le diría a Jesús? ¿Cómo sería recibido? Cuando Nicodemo finalmente llegó al lugar acordado, vio a Jesús a la luz parpadeante de una lámpara. Aquí estaba el hombre que había intrigado a toda Jerusalén y había puesto en duda la autoridad de los fariseos. Pero Nicodemo no vio delante de él a un rebelde ni a un hombre de discursos fogosos. Jesús tenía una expresión tranquila, como si ya supiera el motivo de esa visita nocturna. Nicodemo se acercó con la humildad de quien, a pesar de todos sus conocimientos, se enfrenta a algo que aún no comprende. «Rabí», dijo, rompiendo el silencio de la noche, «sabemos que eres un maestro, que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estos signos que tú haces si Dios no está con él». Fue una confesión y al mismo tiempo una petición de comprensión. Jesús, con una mirada que pareció llegar a lo más profundo del corazón de Nicodemo, respondió inesperadamente: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó asombrado. Nacer de nuevo. Las palabras de Jesús lo desconcertaron por completo. ¿Cómo podría un hombre adulto nacer de nuevo? Nicodemo sintió que las palabras de Jesús resonaban como un enigma en su mente. ¿Nacer de nuevo? Era una idea tan confusa como intrigante. Él, un maestro de la ley que conocía profundamente los preceptos de Dios, se encontró ahora frente a un concepto del que nunca había oído hablar. Sin ocultar su perplejidad, Nicodemo miró a Jesús y preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús lo observó con calma, como si supiera exactamente lo que pasaba por el corazón de aquel fariseo. Luego respondió con palabras que tenían un peso casi sagrado: de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La explicación de Jesús
pareció extenderse más allá de lo que podían alcanzar los sentidos de Nicodemo. Había allí un misterio, una dimensión espiritual que él, con todo su conocimiento y posición, nunca había experimentado. Nicodemo sintió el impacto de esas palabras. Todo lo que sabía, sus interpretaciones de la ley, su comprensión de la pureza y la obediencia, parecía perder significado ante esa invitación a un nuevo nacimiento. Jesús habló de algo invisible, de una transformación que viene de adentro hacia afuera, algo que no se puede obtener mediante rituales, sino solo entregándose al Espíritu de Dios. Nicodemo intentó comprender. Él quería eso, incluso si no sabía cómo. Con un corazón inquieto, escuchó mientras Jesús continuaba revelando verdades que desafiaban la lógica y la razón. Verdades que parecían venir de un lugar al que Nicodemo nunca había llegado. Un reino que ahora anhelaba comprender. Las palabras de Jesús todavía resonaban en la mente de Nicodemo cuando regresó a casa esa noche. La idea de un nuevo nacimiento, algo que sucedió del agua y del espíritu, era tan profunda que parecía desafiar todo lo que creía saber sobre la fe. Como alguien que siempre había confiado en las Escrituras y la tradición, Nicodemo ahora sentía como si estuviera en un terreno nuevo y desconocido. Había dedicado su vida a seguir e interpretar la ley, instruyendo a otros a hacer lo mismo. Pero las palabras de Jesús cuestionaban el valor de todo esto si el corazón no era verdaderamente transformado. En los días siguientes, Nicodemo continuó enseñando en el templo, pero ahora había una pesadumbre en su alma. Miró los rostros de las personas que acudieron a escuchar sus palabras y por primera vez se preguntó si sus enseñanzas realmente les ayudaban a acercarse a Dios o si simplemente estaban atrapados en reglas sin vida. Intentó ocultar su inquietud, pero sintió que aquella conversación nocturna con Jesús había encendido algo en su interior, un deseo de ir más allá de las apariencias, de comprender lo que realmente significa el reino de Dios. Sin embargo, la tradición y el respeto de sus compañeros lo detuvieron. Nicodemo sabía que cuestionar abiertamente lo que los fariseos seguían con tanto fervor sería arriesgado. Tenía miedo de que si abría su corazón acerca de lo que había oído de Jesús, no lo creerían. Sus pensamientos oscilaban entre la certeza que había llevado durante tanto tiempo y la nueva esperanza que Jesús había despertado. Pero mientras seguía escuchando relatos de Jesús y sus obras, una voz dentro de él le susurró que esta era una verdad que ya no podía ignorar. Mientras Nicodemo luchaba con sus pensamientos, la tensión entre los fariseos y Jesús seguía creciendo. En las reuniones del Sanedrín, el nombre de Jesús fue mencionado con mayor frecuencia y con más indignación. Muchos fariseos estaban convencidos de que él era una amenaza para la orden religiosa y que su creciente número de seguidores podría sacudir toda la estructura de poder que habían construido a lo largo de los años. Pero, para Nicodemo, esta figura que tanto revuelo causó fue un enigma que aún no podía descifrar. Observó a sus colegas hablar de Jesús con desprecio y rencor. Lo llamaron blasfemo, alguien que alejaba a la gente de la verdadera fe. Nicodemo, sin embargo, sabía que había más en todo esto. Sintió una verdad profunda en las palabras que Jesús le había dicho esa noche. Una sabiduría que iba más allá del entendimiento humano y que parecía venir directamente de Dios. ¿Pero qué podrías hacer? En su corazón sentía que si revelaba esta inquietud a los demás miembros del Sanedrín, sería ridiculizado y tal vez incluso expulsado. Por otra parte, su silencio se hizo cada vez más difícil de soportar. Sintió el peso de cada acusación como si al no intervenir estuviera traicionando la verdad que empezaba a surgir en su interior. Sin embargo, el miedo a las consecuencias lo mantuvo callado. Y así, Nicodemo permaneció dividido.
viendo por un lado la responsabilidad de proteger la tradición y por el otro una llama de esperanza que Jesús había encendido. Pero este conflicto interno estaba lejos de resolverse. La presión entre el Sanedrín y Jesús aumentaba cada día, y Nicodemo comenzó a darse cuenta de que no podía permanecer en silencio por mucho más tiempo. Y entonces llegó el día en que Nicodemo se encontró ante una oportunidad que no podía dejar pasar. En una de las sesiones del Sanedrín, mientras algunos fariseos hablaban del peligro que representaba Jesús y abogaban por medidas drásticas para silenciarlo, Nicodemo sintió que se le aceleraba el corazón. Cada acusación parecía más injusta que la anterior, y antes de que pudiera detenerse, se levantó e interrumpió la discusión. Miró a su alrededor y dijo con firmeza, pero tratando de controlar el tono: «Nuestra ley no juzga a nadie antes de oírlo y saber lo que hizo, ¿verdad?». El silencio invadió la habitación y todas las miradas se volvieron hacia él. Esa era una verdad indiscutible. La propia ley que defendían requería un juicio justo y un análisis cuidadoso antes de cualquier condena. Por un momento Nicodemo esperó que consideraran sus palabras, pero en cambio la atmósfera se volvió tensa. Uno de los fariseos, en tono despectivo, respondió: «¿Tú también eres Galileo, Nicodemo? Investigad y veréis que de Galilea no sale ningún profeta». Hubo una risa ahogada aquí y allá, y Nicodemo sintió que el calor de la vergüenza subía a su rostro. Lo habían ridiculizado por simplemente sugerir que se hiciera justicia, por recordar a sus compañeros la ley misma que todos profesaban seguir. Aún así, algo dentro de él se calmó. Sabía que había hecho lo correcto, incluso si nadie más lo reconociera. Pero ese momento dejó claro que su posición allí se estaba debilitando y que su conexión con Jesús se estaba volviendo cada vez más difícil de ocultar. Ese intento de defender a Jesús no pasó desapercibido. Después de aquella reunión en el Sanedrín, Nicodemo sintió que ojos sospechosos lo seguían a donde quiera que fuera. Entre los fariseos ya circulaban rumores sobre su lealtad, y él notó que las conversaciones cesaban cuando él se acercaba. El Sanedrín no toleraba la disidencia, y Nicodemo se daba cuenta cada día de que su posición allí estaba amenazada. En medio de esta tensión, también siguió las noticias sobre Jesús, que se difundían rápidamente. La popularidad de Jesús siguió creciendo. Sus palabras resonaron profundamente entre la gente, y la multitud que lo seguía crecía cada día. Para muchos en el Sanedrín, Jesús era ahora visto como un riesgo real, alguien que podía incitar al pueblo contra ellos y hacer tambalear la estabilidad que tanto valoraban. En medio de murmullos y amenazas veladas, los líderes religiosos comenzaron a hablar de eliminar a Jesús de una vez por todas. Nicodemo, al escuchar estas discusiones, sintió una angustia cada vez mayor. Quería oponerse, defender una vez más la justicia, pero sabía que ponía en riesgo su propia seguridad. Sin embargo, el miedo a perder su estatus o posición parecía pesar cada vez menos en su conciencia. En cada reunión, escuchó al Sanedrín idear estrategias para arrestar a Jesús, tratando de encontrar lagunas y trampas que pudieran conducir a su condena. Era un juego peligroso, y Nicodemo sabía que el tiempo se acababa. Sintió que pronto tendría que hacer una elección definitiva, algo que le obligaría a decidir entre todo lo que había construido y la verdad que Jesús le había mostrado. Y entonces, finalmente, llegó el momento que Nicodemo tanto temía. Jesús había sido arrestado y el Sanedrín, en una reunión tumultuosa y llena de acusaciones, rápidamente lo condenó. Nicodemo no pudo hacer nada. Su voz fue ahogada por gritos de blasfemia y traidor. Se tomó la decisión y los líderes judíos, impacientes, entregaron a Jesús a los romanos para sentenciarlo a muerte. Nicodemo observó, en silencio y con el corazón apesadumbrado,
el proceso del hombre que lo había cambiado todo. Cuando vio a Jesús cargando la cruz por las calles de Jerusalén, el dolor en su pecho se convirtió en una culpa abrumadora. Sabía que debería haber hecho más, haber hablado más alto, haberlo defendido con todo el coraje que le quedaba. Cada paso que daba Jesús hacia el Gólgota era un amargo recordatorio de que él, Nicodemo, también había fracasado. Pero ya era demasiado tarde. Los gritos de la multitud resonaron en las calles y la sentencia ya estaba decidida. Nicodemo permaneció a distancia, contemplando la crucifixión. El peso del silencio y la impotencia lo aplastaron mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, como si el universo mismo estuviera de luto. Sintió que todo lo que sabía, todos los cimientos de su fe, se habían derrumbado. Y al mirar a Jesús clavado en la cruz, vio más que un hombre injustamente condenado. Vio el cumplimiento de todo lo que Jesús había dicho, como si ese sufrimiento estuviera inmerso en un propósito que apenas podía entender. Cuando Jesús exhaló su último aliento, Nicodemo supo que nada volvería a ser igual. Y cuando finalmente se confirmó la muerte de Jesús, Nicodemo sintió que ya no podía esconderse en las sombras. Había algo que hacer, un último homenaje que tal vez sería su único acto de valentía ante todo lo sucedido. Junto a José de Arimatea, un miembro influyente del Sanedrín que también creía en Jesús, tomó la decisión de preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. Nicodemo llevó consigo una gran cantidad de mirra y áloe, una mezcla costosa y rara, utilizada solo para aquellos a quienes quería honrar profundamente. Sabía que este gesto podría costarle su posición y respeto entre los fariseos, pero eso ya no importaba. Arrodillado junto al cuerpo de Jesús, Nicodemo trabajó en silencio, tratando de reprimir las lágrimas mientras limpiaba cada herida, cada marca dejada por la brutalidad de esa crucifixión. Cada movimiento de sus manos era una oración silenciosa, una petición de perdón por todo lo que no había hecho mientras Jesús vivía. Al preparar el cuerpo de Jesús, se dio cuenta de que ese era el único adiós que podía ofrecer y al mismo tiempo una confirmación de lo que llevaba en su corazón. En secreto, Nicodemo se entregó a la fe que Jesús le había revelado, incluso sin comprender plenamente todo lo que significaba. Y luego, con José, llevó el cuerpo a la nueva tumba de José, sellando la entrada con una piedra pesada. Cayó la noche sobre Jerusalén y al salir del sepulcro, Nicodemo sintió que también dejaba allí parte de su antigua vida. Nicodemo salió del sepulcro en silencio, con los pasos pesados de quien sabe que no hay vuelta atrás. Ese acto final, de preparar y sepultar el cuerpo de Jesús, marcó una transformación irreversible en su vida. Dejó atrás no solo la tumba donde reposaba el Maestro, sino también una parte de sí mismo, de la que ya no sentía necesidad. A cada paso que daba desde la tumba, Nicodemo comprendía que se había entregado a una fe nueva, una fe que nacía no de las reglas, sino del corazón. En los días siguientes, evitó las reuniones del Sanedrín, prefiriendo el silencio y el recogimiento, en un intento de asimilar lo que todo significaba. Las palabras de Jesús, especialmente las relativas al nuevo nacimiento, volvieron a él como una llamada. Ahora comprendió que nacer de nuevo era más que una metáfora. Era la única manera de vivir la fe que Jesús había enseñado. Esa fe no podía contenerse en rituales ni en leyes rígidas, sino que florecía en quienes verdaderamente abrían su corazón a Dios. Las noticias sobre la tumba vacía pronto comenzaron a circular por toda Jerusalén. Dijeron que Jesús había resucitado, que el sepulcro estaba abierto y que algunos de sus seguidores habían visto al Maestro vivo. Nicodemo escuchó estas historias con el corazón acelerado, sin saber con certeza si debía creerlas, pero sintiendo que algo poderoso y divino, de hecho, había sucedido. Nicodemo permaneció en silencio, pero su corazón latía como nunca antes.
La noticia de la tumba vacía se difundió rápidamente y sintió que se estaba revelando una verdad mayor, una verdad que tal vez nunca podría explicarse con palabras o leyes. Con el paso de los días, Nicodemo se encontró cada vez más separado de los fariseos, del Sanedrín y de todo lo que anteriormente definía su vida. Era como si, sin darse cuenta, estuviera respondiendo al llamado de nuevo nacimiento que Jesús le había dirigido esa noche. Para Nicodemo, la resurrección de Jesús fue la confirmación de todo lo que sentía y había experimentado desde el primer encuentro. Ahora comprendió que Jesús no era solo un maestro, sino la esperanza viva que había buscado durante mucho tiempo. Y mientras caminaba por Jerusalén, en medio de rumores y conversaciones, Nicodemo supo que su vida ahora pertenecía a algo mucho más grande, algo que iba más allá de la ley y las tradiciones. Ya no era el mismo. Finalmente había nacido de nuevo. Nicodemo comenzó a vivir discretamente, pero con el corazón transformado. Ya no necesitaba reconocimiento público ni posiciones de poder. Su fe era ahora su mayor riqueza. En cada paso llevó como guía las palabras de Jesús, entendiendo que el reino de Dios estaba presente donde quiera que hubiera entrega, amor y verdad. El hombre que alguna vez buscó respuestas en el silencio de la noche, ahora vivía con la certeza de que su viaje estaba alineado con algo eterno. Y aún sin saber cómo terminaría todo, sintió paz, porque había encontrado lo que más importaba, la verdad que libera y da sentido a la vida. Si te gustó la historia de Nicodemo y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.